Buenos días, no sé cuándo me estaréis viendo. Mi nombre es Ana Zafra y esta ponencia trata sobre la representación que ha tenido en la prensa española el proceso de adhesión de Turquía. Todos sabemos que ha sido un proceso muy largo, muy controvertido y comenzó oficialmente en el año 99 con la aceptación de la candidatura de Turquía por parte de la Unión Europea. No obstante, este proceso está en la actualidad congelado desde 2016 debido a preocupaciones sobre los derechos humanos, el Estado de Derecho de este país. Y mi ponencia explora cómo la prensa española, en una muestra que he elegido de los periódicos El País y El Mundo, ha ofrecido una cobertura periodística de este proceso a través de una metodología basada en el análisis crítico del discurso, en la que he analizado los textos y las imágenes publicadas. Bueno, pues voy un poquito a los objetivos para agilizar esto y este trabajo tiene dos objetivos principales. El primero es identificar y analizar mediante el análisis crítico del discurso las noticias relacionadas con la adhesión de Turquía a la Unión Europea a través de los periódicos El País y El Mundo, y la segunda es investigar si las prácticas periodísticas utilizadas han contribuido a una representación negativa del proceso, explorando posibles sesgos o distorsiones por parte de los medios. ¿Qué metodología? Pues como ya he comentado, he utilizado el análisis crítico del discurso. Para ello se seleccionaron tres periodos clave del proceso de adhesión y las noticias de estos procesos, de esta fecha. El primero fue el Tratado de Helsinki, que fue en el año 99, en diciembre, cuando se aceptó la candidatura oficial de Turquía por parte de la Unión Europea. El segundo periodo clave fue en 2005, pues en octubre de este año se iniciaron las conversaciones en las que se estableció el marco negociador y los requisitos que debía cumplir este país para entrar en la Unión Europea. Y finalmente, el año 2016, pues en este periodo ya fue cuando el Parlamento Europeo instó a la Comisión a paralizar las negociaciones debido a preocupaciones sobre derechos humanos. Bueno, pues tras elegir noticias que cubrían la semana en la que acontecieron estos hechos claves, estos hitos en el proceso de adhesión que acabo de mencionar, se encontraron y se examinaron 40 noticias, 26 de ellas del país y 13 del periódico El Mundo. Entonces, ¿qué es lo que se ha analizado? Pues se han analizado tanto los aspectos macro, es decir, los titulares, los subtítulos, el cuerpo de texto, como también las fuentes entraban dentro de este análisis macro. Y por otra parte, el análisis micro, que comprendía el léxico, la sintaxis, la retórica y también las imágenes o las fotografías que acompañaban a estas noticias para comprender cómo los medios construyen y transmiten la información. Entonces, un poco la justificación de la muestra, pues por un lado se eligió El País y El Mundo, ya que se trató de que fuesen periódicos con líneas ideológicas diferentes. El País tiene una línea progresista, El Mundo más conservadora, y para que no hubiese pues, sesgo de solamente elegir a periódicos de una línea o de otra, se eligió a dos. ¿Cuáles fueron los resultados hallados? Pues bueno, en el Tratado de Helsinki fue el periodo de los analizados que, que por una parte el país dedicó más cobertura y más profundidad al evento en comparación con el mundo. Las noticias del país pues, se centraron básicamente en la disputa territorial entre Grecia y Turquía, cuáles eran las posiciones de los países europeos, algunos detalles sobre la cumbre de Helsinki, y El Mundo presentó menos noticias
Y aparte de que presentó menos noticias al respecto, destacó sobre todo la complejidad y los obstáculos que tenía la inclusión de Turquía en la Unión Europea. Entre los hallazgos clave, pues se descubrió que existía una retórica bélica que, por ejemplo, utilizaba expresiones para identificar las relaciones de Turquía y Grecia como enemigos históricos y también otro de los hallazgos que se encontró en el tema de la retórica fue que digamos, se disponía la responsabilidad o los obstáculos o los problemas en la parte de Turquía, no tanto en la parte europea ni en la parte de Grecia. Y se utilizaban expresiones como los problemas en el capítulo de ampliación vendrán de Turquía. Entonces, además de que se atribuyen los problemas a la parte turca, también se subordinan muchas de las noticias a pues, a la parte europea, a las demandas de Grecia y se presenta a Turquía como un actor con poca capacidad de acción en la que simplemente pues, tiene que aceptar un poco las condiciones que se imponen por parte de la Unión Europea y que debe de adaptarse al contexto. Por otra parte, se identifica que no existe ningún tipo de contexto histórico o de relaciones previas, de antecedentes, y esto pues limita un poco la comprensión del lector en el asunto. Y bueno, una vez terminada la parte del primer periodo, pasamos al segundo, que es el inicio de las negociaciones. Como he comentado, fueron en octubre del año 2005, se eligió la semana en la que estas tuvieron lugar y este fue el periodo que recibió mayor cobertura. Se destacó sobre todo la resistencia de Austria como principal obstáculo para iniciar las negociaciones y en este periodo, si bien el país ofreció una cobertura, digamos, positiva, en el sentido de que pues, destacaba las ventajas de integrar a Turquía en la Unión Europea, pues podría ser una unión más tolerante, más abierta al islamismo, pero que en este caso se trataba de un país laico, aunque de mayoría islámica, moderado. Y sin embargo, pese a que la retórica, el posicionamiento era algo más favorable por parte del país, en este medio se publicaron muchas imágenes, de las cuales voy a adjuntar el archivo junto con este vídeo de la ponencia, que refuerzan estereotipos. Por ejemplo, continuamente se mostraba imágenes con velo, de mujeres con velo, lo que se asocia a Turquía con un conservadurismo religioso islámico. Incluso también se muestran imágenes que no tienen nada que ver con el contexto de la noticia, como las de un hospital psiquiátrico y enfermos tendidos en el suelo. Y bueno, pues en este proceso también se identificó, sobre todo más en la cobertura del mundo, aunque también en la cobertura del país, que había muchas fuentes no identificadas cuando criticaban la postura de Austria en el proceso de adhesión de Turquía. Es decir, pues por ejemplo, se comentaba que Austria tenía una posición demasiado intransigente, que Austria hacía esto por una cuestión puramente de oportunismo político y que Turquía había demostrado fehacientemente que merecía estar en la Unión Europea, que se veían los esfuerzos por parte de Turquía y se citaba simplemente a fuentes diplomáticas o fuentes que nos revelan su identidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el hecho de no ofrecer la identidad de las fuentes puede restarle credibilidad a la cobertura periodística y simplemente pues se entiende que la praxis del periodista es relativamente buena, pues porque ofrece varias
visiones de este conflicto, por una parte Austria y por otra parte Turquía, pero pues las fuentes no quieren dar su identidad cuando se trata de decir una mala opinión acerca de Austria. Finalmente, el último proceso analizado ha sido el de la congelación de las negociaciones. Esto ocurrió, como he dicho, en el año 2016 y ya pues poco se alude a los avances o incluso al transcurso del procedimiento y del proceso de adhesión. Simplemente las noticias de este periodo se centran en la figura de Recep Tayyip Erdogan, presentándolo como un líder autoritario, conflictivo. En estas noticias se utiliza mucho una narrativa de confrontación, enfatizando las amenazas que Turquía y sobre todo pues, que este líder, Erdogan, eh, pues realizan amenazas sobre abrir las puertas de las fronteras a millones de refugiados. Entonces, algunos ejemplos de titulares que se encuentran en este periodo son: Turquía amenaza con abrir las puertas a millones de refugiados. Entonces, como he dicho antes, Turquía, sobre todo en el primer periodo y también en el segundo, se presentaba como un actor con poca capacidad de acción, que más bien era, digamos, el complemento de las acciones y de las obligaciones de la Unión Europea, de otros actores como Grecia, como Austria, pero aquí pasa de ser un actor pasivo previamente a ser un agente activo, desafiante, que ya pues sí, sobre todo mediante Erdogan amenaza, Turquía amenaza, desafían a la Unión Europea, pasa de ser el complemento a ser pues este agente activo. Por otra parte, se acompañan de imágenes que son fotografías de refugiados, aparece la policía y de este modo se refuerza una visión negativa de Turquía como una fuente de problemas para Europa. En cuanto a la discusión y a las conclusiones, pues bueno, este estudio confirma parcialmente las hipótesis planteadas. Por un lado, Turquía es representada en la prensa española de forma estereotipada, se destaca sobre todo a través de las imágenes su religiosidad, valores percibidos como opuestos a los europeos y bueno, aunque digo parcialmente se confirman las hipótesis porque aunque el país ha presentado un discurso más inclusivo con la adhesión de lo que lo hizo el mundo en términos textuales, las imágenes pues perpetúan estereotipos negativos. Ambas publicaciones, tanto El País como El Mundo, carecen de un contexto histórico, unos antecedentes que limitan la comprensión de los lectores, pueden reforzar narrativas simplistas y bueno, pues simplemente este estudio viene a recalcar que los medios tienen un papel central en la construcción de la opinión pública y evidentemente el tratamiento informativo que estos ofrecen pues influye negativamente en procesos políticos como el de la adhesión de Turquía a la Unión Europea. La retórica y las imágenes seleccionadas en muchos casos contribuyen a una narrativa del nosotros contra ellos, perpetuando divisiones emocionales entre Turquía y la Unión Europea. Y pues este tipo de representación mediática afecta no solo, como he dicho, a la opinión pública, sino también a las relaciones internacionales entre ambos agentes. Y bueno, esto sería todo, como he dicho. Adjuntaré las imágenes que acompañan a las noticias y de las que he hablado en este vídeo. Agradezco mucho que lo hayáis visto y, y nada.